Bueno, comenzamos, chicos. Bueno, habíamos quedado aquí, ¿no? Cómo las enzimas aceleran las reacciones. Como siempre hacemos una recapitulación rápida, chicos. Estamos en, hemos dicho, ¿verdad?, que todas las enzimas tienen un sitio activo. Toda enzima es una proteína. Son proteínas de tipo globular. Y como son globulares, su función es fijar ligandos. En este caso, los ligandos de las enzimas son sus sustratos. Entonces, toda enzima tiene un sitio activo, es una zona pequeña de la enzima, donde se fija el sustrato, pero no se fija nada más de una manera así mecánica, sino que hay grupos R-catalíticos que hay en el sitio activo, que son los responsables de atraer, diríamos, o fijar al sustrato para que luego se transforme. Habíamos dicho, ¿verdad?, que para entender mejor hay dos conceptos o dos metáforas o dos hipótesis aceptadas, que es la metáfora de la llave cerradura, en la que he querido simbolizar con este dibujo. Si este es el sitio activo, pues el sustrato ingresará exactamente igual al sitio activo para transformarse luego en productos. Pero hay enzimas en las que no se parece tanto el sitio activo a la estructura del sustrato, y entonces surge el modelo del ajuste inducido de Koshland, que indica que la enzima, cuando se está acercando al sustrato, cambia su estructura conformacional, y por eso también se llama, aumenten esto, chicos, reconocimiento dinámico. En esta diapositiva, en la diapositiva 26, aumenten esto, que les va a ayudar a entender mejor, porque he aumentado esto para el grupo 310. El modelo de ajuste inducido también es un reconocimiento dinámico. ¿Qué quiere decir? Que cuando se está acercando a la enzima, cuando se está acercando el sustrato a la enzima cambia su conformación y se adapta para acoger al sustrato. Entonces, estas dos teorías están totalmente aceptadas. Habíamos quedado aquí con ustedes. Pero, ¿cómo las enzimas aceleran las reacciones? Para entender esto, siempre que se trata de entender algún fenómeno, se plantean hipótesis, chicos, y luego, una vez que se demuestran las hipótesis, surgen las teorías. Entonces, una teoría aceptada para entender cómo las enzimas aceleran las reacciones es precisamente la teoría del estado de transición. Si recuerdan ustedes química orgánica, ustedes saben, uno solo en química orgánica, química inorgánica, esto, ¿cuándo ocurre una reacción? La reacción ocurre cuando ocurren choques efectivos, es decir, con una orientación óptima, orientación espacial óptima. De esta manera, los choques efectivos van a dar lugar, a medida que van chocando las moléculas para reaccionar, los reactivos, estas suben de energía hasta llegar a un estado de transición o estado excitado. Por ejemplo, hablando del caso de las enzimas más el sustrato, para formar esta unión que se llama complejo enzima-sustrato, que vamos a ver más adelante, tiene que haber, ¿qué cosa? Un choque entre la enzima y el sustrato. Por ejemplo, si chocara de esta manera, fíjense, esto es lo que quiero simbolizar con choque, chicos. Si chocara así, o podría chocar así. Si chocara así, sería un choque inefectivo, porque no entraría. En cambio, si choca de esta manera, se llama choque efectivo. Entonces, para que una reacción ocurra, debe haber choques efectivos. En la teoría del estado de transición, ¿qué postula esta teoría? Las enzimas, primero, antes de indicar qué postula, veamos esta curva, la curva que está en azul. Esta es una curva de una reacción que no está catalizada por una enzima. Entonces, tenemos el sustrato más un reactivo. A medida que choca la molécula, el sustrato y el reactivo, a medida que choca, fíjense mi cursor, aumenta la energía, aumenta, hasta llegar a un máximo de energía, que es el estado de transición, que le vamos a llamar estado de transición 1, que es un máximo energético. El estado de transición es el máximo energético al que deben llegar los reactivos para luego transformarse en productos. Repito, el estado de transición
es el máximo energético al que deben llegar los reactivos para transformarse en productos. Eso ustedes saben de química orgánica. Y luego fíjense en la energía baja, hasta llegar a los productos. Cuando a esta reacción le aumentamos una enzima, aquí en rojo ahora está reacción catalizada por una enzima. Fíjense, los reactivos, o sea, el sustrato y el reactivo chocan y alcanzan rapidito el estado de transición. Y se forma el producto. Entonces, ustedes recuerdan, esta diferencia, fíjense en mi cursor, esta diferencia de energía entre la energía del sustrato y el estado de transición se llama energía de activación. La energía de activación de una reacción sin catálisis de una enzima es alta, es grande. En cambio, esta que es la energía de activación, G2 la hemos llamado, energía de activación de una reacción catalizada por una enzima es más chiquitita. Entonces les he puesto aquí por eso. Delta G1, que sería esta, es mayor al delta G2. Asimismo, fíjense, el estado de transición de una reacción catalizada por una enzima, estado de transición 2 y estado de transición 1, el estado de transición 1 es mayor al estado de transición 2. Entonces, si estamos con la pregunta, ¿cómo las enzimas aceleran las reacciones? Esa es nuestra pregunta. Según esto, llegamos a esta conclusión. Las enzimas aceleran las reacciones al disminuir, fíjense, esto es bueno, aquí se ha perdido esa ecuación, es el gráfico, al disminuir la energía de activación. Entonces, se necesitará una reacción catalizada con una enzima, se necesita menor cantidad de energía para alcanzar el estado de transición. Así, las enzimas disminuyen la energía de activación. Esta energía de activación, esto está claro, ¿verdad, chicos? Las enzimas, esta energía de activación, es menor que todo esto. Entonces, las enzimas disminuyen la energía de activación, estabilizan el estado de transición. Entonces, si las enzimas disminuyen la energía de activación, ¿por qué? ¿De cómo lo hacen? Las enzimas disminuyen la energía de activación debido a que fijan y orientan en el espacio a las moléculas reactivas, de modo que se incrementan al máximo los choques efectivos. Y de esa manera se estabiliza el estado de transición, porque un estado de transición de menor energía, este es de mayor energía, ¿no? Un estado de transición de menor energía siempre es más estable. Entonces, las enzimas lo que hacen es disminuir la energía de activación y estabilizar el estado de transición. ¿De cómo o por qué? Porque orientan en el espacio a las moléculas reactivas. ¿Qué quiero decir con eso? A ver, permítame, ¿dónde está aquí? ¿Cómo están? Imagínense que esta es la enzima. Mi mano es la enzima y este es el sitio activo. Entonces, las enzimas lo que hacen, hemos dicho, ¿cómo aceleran las reacciones? Bajando o disminuyendo la energía de activación y estabilizando el estado de transición. ¿De cómo? ¿Por qué? Porque atraen al sustrato. Imagínense que este es el sustrato. Y tiene que entrar esto, ¿no? La tapita, digamos, tiene que entrar ahí. Eso sería un choque efectivo. Y esto sería un choque inefectivo. Lo mismo este inefectivo. Entonces, lo que hacen las enzimas es, no es que dejan que así al azar choquen, ¿verdad? ¿Cuánto tardaría? Muchos minutos. Lo que hacen la enzima es atraer el sustrato. Si está entrando así, le dice, se ubica para que entre así como debe entrar. Y entonces la reacción ocurre más rápido. De esa manera baja la energía de activación y estabiliza el estado de transición. Bueno, entonces la respuesta a la pregunta de por qué aceleran las reacciones, basándonos en la teoría del estado de transición, es que disminuyen la energía de activación y estabilizan el estado de transición. Pasemos a ver la cinética y los principios de la cinética. Ustedes han estudiado cinética química en química general o química general. Ustedes saben que la cinética es el estudio de las velocidades de reacción y de los principios que permiten comprender cómo suceden las reacciones, es decir, el mecanismo de la reacción. La cinética, entonces, es el estudio de las velocidades de reacción y de los mecanismos de reacción.
La cinética, en consecuencia, está relacionada con los mecanismos de reacción. Y cuando hablamos de mecanismos, recuerdan química orgánica, un mecanismo nos dice o nos pregunta o sugiere o nos informa de cuántos pasos tiene esa reacción, qué principios químicos operan en cada paso y algo importante, cuál es el paso o la etapa más lenta que determina la velocidad de la reacción. Para hablar esto de la velocidad de reacción y la etapa más lenta, porque parecería una incongruencia, digo, ¿cuál es la etapa de una reacción? ¿La más lenta o la más rápida? Diríamos la más rápida, que va a determinar la velocidad. Pues no, es la más lenta. Para entender eso, con esta analogía he querido demostrarles eso. Imaginemos que este es un montón de arena que va a atravesar este conjunto, esta pila de embudos. Estos embudos tienen diferente diámetro en el tubito. Si va a pasar la arena, aquí va a pasar rápido. Aquí en el tubito más delgadito es donde más se va a detener la arena, ¿verdad? Luego pasará rápido y más rápido. La pregunta es, ¿cuál de estos embudos va a condicionar la velocidad de la reacción? Pues claramente el embudo 2, porque es la etapa más lenta. Aquí es donde se va a detener y es la que va a condicionar la velocidad resultante. Por eso se dice que la etapa lenta en un conjunto de reacciones, en un conjunto de pasos de reacción, la etapa lenta es la que va a determinar la velocidad de la reacción. Ustedes saben, ¿verdad, chicos?, que las reacciones pueden estar reguladas termodinámicamente o cinéticamente. En termodinámica, ¿de qué depende la reacción? De la energía de los reactivos. En cambio, en cinética depende del mecanismo de reacción. La termodinámica nos puede decir si una reacción va a ocurrir o no, si es que, por ejemplo, tiene un delta G negativo, recuerdan. Una reacción con delta G negativo, que es exotérmica, nos dice que la reacción procede, pero no nos dice a qué velocidad. Podría ser en minutos, en horas, que sucede, va a suceder, pero no sabemos en cuánto tiempo. Aunque una reacción química sea termodinámicamente favorable, no sabemos a qué velocidad se va a llevar a cabo. En cambio, la cinética se ocupa de estudiar las velocidades de reacción, el mecanismo de reacción, para decir si esa reacción, saber si se va a llevar a cabo a una velocidad apreciable. Esa es la diferencia entre termodinámica y cinética. Aquí estamos ahora en cinética enzimática. La cinética hemos dicho que es el estudio de las velocidades de reacción. Pero ¿cómo podemos medir la velocidad de una reacción? Acudamos a la ley de la velocidad, ¿recuerdan? La velocidad de una reacción está influenciada por la concentración de los reactivos. La ley de la velocidad que dice, a medida que la concentración de los reactivos cambian, también va a cambiar la velocidad de la reacción a una temperatura constante, ¿no? Cambia la concentración del reactivo, cambia la velocidad. Es decir, que, repito, la velocidad de una reacción depende de la concentración de los reactivos. Expresando eso en ecuaciones tendríamos, por ejemplo, si tenemos los reactivos A más B para que me den los productos C más D. Y decimos, queremos medir la velocidad de formación del producto C más D. Entonces expresamos así, la velocidad, ¿no?, de formación del producto C más D va a ser igual a esta constante de velocidad por la concentración de los reactivos A más B, cumpliéndose así que la velocidad de formación de un producto depende de la concentración de los reactivos. ¿De dónde surgen estos K, K1? A su vez, antes de pasar eso, la velocidad de formación, si esta reacción es reversible, la velocidad de formación de A y B va a ser igual a K2 por la concentración de los reactivos, en este caso, ¿no?, si la reacción es reversible. Este K1 y K2, ustedes recuerdan de dónde surge. Diríamos primero, aquí en este caso, la velocidad de formación de C y D es directamente proporcional, escriben ahí, la velocidad de formación de C y D, de estos productos, es directamente proporcional a la concentración de los reactivos A y B. ¿Cómo se transforma una proporcionalidad a una igualdad, chicos? Usando una constante. De ahí viene que le pongo velocidad igual K, una constante, le llamamos K1 y aquí K2, y de ahí sale K.
cuando hemos transformado la proporcionalidad en una igualdad. K es una constante específica de velocidad y que se determina experimentalmente. Tal vez han hecho cálculos de K en reacciones de equilibrio en química general. Aquí aparecen unos exponentes X e Y. Los valores de X e Y que se exponen aquí en esta ecuaciones de cinética no se refiere a exponentes de, digamos, de igualdad en esta geometría, sino que se refiere a las potencias a las cuales debemos elevar las concentraciones de estos reactivos. Si ustedes recuerdan, aquí surge el concepto del orden de la reacción, que es sumamente importante en enzimología. El valor, por ejemplo, de la potencia X se dice que es el orden de la reacción con respecto al reactivo A, en este caso, ¿no? Y o Y va a ser el orden de reacción respecto al reactivo B. En otras palabras, estoy poniendo, por ejemplo, velocidad de formación de C y D, del ejemplo, va a estar dada por K1 por A a la X y B a la Y, donde X y Y son los órdenes de reacción. Y así existen, recuerdan, 3 tipos de órdenes. El primero y el último son los más importantes en enzimología. Por ejemplo, la reacción de primer orden. Una potencia de 1, si X valdría 1, significa que la velocidad es directamente proporcional a la concentración del reactivo. Es decir, si X valdría 1 en este caso, la velocidad de formación del producto C y D depende de la concentración de A. O si Y fuera 1, lo mismo sería para B. De segundo orden, significa que la velocidad es directamente proporcional al cuadrado de esa concentración. Volviendo, antes, potencia 1. Significa que si X es 1, significa que la velocidad de reacción depende de la concentración del reactivo A. ¿Qué quiere decir eso? Si yo duplico la concentración del reactivo A, se duplica la velocidad. Si quito y pongo la mitad de la concentración de A, pues la velocidad bajará. A eso se refiere que la velocidad depende de la concentración del reactivo si es que X es 1. Si el orden de la reacción es 1. Si el orden de la reacción es 0, ¿qué significa? Que la velocidad no depende de la concentración de ese reactivo. Por ejemplo, si X fuera 0 o aquí Y fuera 0, significa que la velocidad de formación de C y D no depende de la concentración de B o es independiente de la concentración de B. Si yo duplico B, aunque lo triplique, la velocidad no va a aumentar. Se mantiene tal cual, independientemente de esto. Entonces, el orden potencia 1 significa que la velocidad va a ser directamente proporcional a la concentración de ese reactivo. Orden 0, la velocidad se vuelve independiente de la concentración de ese reactivo. Estamos en cómo medimos la velocidad de una reacción. La velocidad de la reacción puede medirse por aparición de productos o desaparición de reactivos. La relación entre la velocidad y la concentración de los reactivos puede expresarse mediante ecuaciones. Por ejemplo, si tengo el sustrato A que me va a dar el producto P, la velocidad de formación de P va a estar dada por concentración de P, o sea, aparición de producto, ¿no? ¿Cuánto de producto aparece por unidad de tiempo? O puedo expresarlo como K1 por concentración de A. ¿Recuerdan? La velocidad de formación del producto P depende de la concentración del reactivo A. A su vez, la reacción inversa, la velocidad de formación de A dependerá de cuánto de A se forma en función del tiempo, por aparición de, en este caso, el producto sería, ¿no?, una reacción inversa. O estará dado por K2 por la concentración del reactivo P. Esto vamos a aplicar más tarde cuando hablemos de Km y velocidad máxima. Por tanto, estamos viendo, ¿verdad?, que la cinética enzimática está sustentada por la formalidad o formalismo, diríamos, de la cinética química. El complejo enzima-sustrato. A ver, ahora, aplicando en enzimología.
El modelo, ¿quién ha ayudado a comprender las enzimas, a cómo aplicar a las enzimas en muchos campos? Pues son estos dos científicos, Leonard Michaelis y Maud Menten. Estos científicos se pusieron a estudiar a las enzimas para decir cómo las podemos entender, por qué aceleran la reacción, de qué depende de que aceleren la reacción, cómo podríamos aplicar esto. Y actualmente por eso han ganado el premio Nobel en 1900, a inicios de 1900, y han ayudado a dilucidar cómo funcionan las enzimas. Ahora se usa enzimas en análisis clínico, en control de alimentos, en farmacología, en la síntesis, obviamente, de fármacos, etc. En la industria de alimentos. El trabajo experimental de Michaelis y Menten lo realizaron usando como enzima a la invertasa de la levadura. Las levaduras, todos hemos hecho alguna vez un pan, usamos levadura, ¿verdad? La levadura lo que hace es hidrolizar a la sacarosa, esa levadura, la levadura tiene una enzima. Esas levaduras, esos microorganismos, generan una enzima llamada invertasa. La invertasa lo que hace es hidrolizar a la sacarosa, ustedes saben muy bien, se va a transformar en glucosa y fructosa. Entonces Michaelis y Menten dijeron, midamos cómo funciona, cómo actúa la invertasa en la hidrólisis de la sacarosa y vamos a medir la velocidad de reacción por aparición de este producto. Sabemos que este no es reductor, pero este sí, esto sí. Entonces harán por aparición de producto. Y plantearon dos hipótesis. Dijeron, primero trabajaremos con una cantidad constante de sustrato, ¿no? La sacarosa, y cantidad variable de enzima, la invertasa. Por ejemplo, más o menos algo así. Dispusieron de varios tubos. En todos los tubos colocaron la misma cantidad de sustrato. Por ejemplo, 10 micromoles de sustrato. Pero fueron variando. En el primer tubo van a poner 1 micromol de enzima y van a medir la velocidad. En el segundo tubo, 2 micromoles y en el tercero 3, ¿no? Más o menos así. Enzima varía, sustrato constante. Al ir variando la concentración de enzima, obtuvieron este gráfico. Graficaron velocidad de formación de glucosa y fructosa en función de la concentración de enzima, ¿no? Que ha ido variando, aumentando. Entonces, a medida que obtuvieron una recta. Lo que significa que a medida, fíjense mi cursor, que a medida que aumenta la concentración de enzima, aumenta la velocidad. Entonces, la velocidad es directamente proporcional a la concentración de enzima. ¿Qué han hecho? Han medido la velocidad por aparición de producto en función del tiempo. Esto me dice claramente que a medida que aumenta la concentración de enzima, aumenta la velocidad. Cambiaron y dijeron, cambiaremos el experimento. Mantenemos ahora constante a la enzima y vamos a ir variando la concentración de sustrato. Por ejemplo, algo así. En todos los tubos, 10 micromoles de enzima. Pero en el tubo 1 va a tener 1 micromol de sustrato, el tubo 2, 2 y el tubo 3, por decir, 3 micromoles de sustrato. Y fueron, por ejemplo, si todos tienen 10 micromoles de enzima, le ponen 1 micromol de sustrato y van midiendo la velocidad. La velocidad, es decir, cuánto de producto se forma por unidad de tiempo. A 1 minuto, 2 minutos, a 3 minutos, a 4 minutos, y así, y sacan un delta. Luego, con el tubo 2, con 2 micromoles de sustrato, ¿cómo da? Se observó que aquí aparece ahora, ya no da una línea recta, sino que vieron que daba una curva hiperbólica. Es decir, que a bajas concentraciones, fíjense mi cursor, a bajas concentraciones de sustrato, la velocidad aumentaba proporcionalmente. Pero llegaba un momento en que el gráfico no seguía así, sino que empezaba a ya no aumentar constantemente, aumenta así, pero ya no constantemente. Y llegaba un momento a una cierta concentración de sustrato en el que se mantenía constante. Esta hipérbola está mostrando dos comportamientos, que a bajas concentraciones de sustrato, la velocidad depende de la concentración de sustrato. Entonces es una cinética de primer orden. Pero a elevadas concentraciones de sustrato en esta zona,
la velocidad ya no depende de la concentración del sustrato, entonces estaríamos en una cinética de orden cero. Entonces, cuando mantenemos constante la enzima y vamos variando el sustrato, vemos que se comporta la reacción enzimática con una cinética de primer orden primero y luego con un orden cero. Este gráfico, y eso es la genialidad de estos dos científicos, dijeron, ¿por qué se forma una hipérbola? Quiere decir que, ahora, pero esto va así, recto, asintóticamente, tampoco, pero baja, no baja. Quiere decir que la enzima se une al sustrato, forma el producto y otra vez la enzima está disponible. Otra vez une el sustrato, forma el producto y la enzima sigue disponible porque está constante la enzima. Cantidad constante. Dijeron ahí, la enzima puede combinarse de modo reversible con el sustrato y formando un complejo enzima-sustrato, el que luego se descompone y forma los productos. Y ahí surgió su famosa ecuación. No es ecuación, su hipótesis. La hipótesis de Michaelis-Menten es esto, que la enzima se combina con el sustrato, pero no pasa directo a producto, sino que se forma un complejo, el complejo enzima-sustrato. Y luego en el complejo enzima-sustrato recién se forma el producto, pero la enzima otra vez aparece y otra vez puede captar sustrato. Y así cuando hay mucho sustrato, la enzima está saturada y por eso la velocidad se mantiene constante. Y entonces en esta hipótesis plantearon una primera etapa, aquí pongan primera etapa, la fijación, primera etapa, la fijación, que es rápida. En cambio, una vez que se forma el complejo enzima-sustrato, la transformación del sustrato, ahí sí, esa etapa es lenta. Entonces, esta es la etapa que va a condicionar la velocidad de reacción. La etapa de transformación, no la etapa de fijación. Entonces, la transformación del sustrato en producto ocurre ¿dónde? A nivel del complejo enzima-sustrato. Y de ahí, como quiera que obtuvieron un gráfico, todo gráfico, chicos, tiene una ecuación y viceversa. Una ecuación tiene un gráfico. Y dijeron, ¿cuál sería la ecuación de esto que nuestros ojos no ven, pero que hemos obtenido este gráfico? ¿Cómo lo podemos transformar en una ecuación? Pidieron la ayuda de un matemático. El matemático no tenía idea de enzimología, pero estos científicos fueron guiando cómo va a deducir por la dependencia que hay entre la enzima y el sustrato. Y dijeron, vemos claramente en el gráfico que cuando la concentración del sustrato es suficientemente elevada, por acá, en la que toda la enzima se ha vuelto complejo enzima-sustrato. Entonces, el segundo paso de la reacción se transforma en el paso limitante y es el que va a condicionar la velocidad de la reacción. Y aunque aumentemos más sustrato, no aumenta la velocidad. Entonces, esta es su hipótesis. Se forma en una etapa rápida, se forma el complejo enzima-sustrato, pero esta etapa de la transformación del complejo enzima-sustrato en producto es lentamente, siempre y cuando estemos con enzima constante. Entonces, la velocidad de formación del producto, ¿en qué va a estar dada? ¿Cuánto de producto se forma por unidad de tiempo? O lo mismo que decir K2 por concentración del complejo enzima-sustrato, que sería el reactivo, ¿no? En esta etapa. A su vez, la velocidad, si la formación del complejo enzima-sustrato y lo que sucede ahí es lo determinante de la velocidad, ¿cuál es la velocidad global de formación del complejo enzima-sustrato? Porque aquí se forma, pero si fuera reversible, desaparece el complejo formándose un producto. Entonces, tenemos así, velocidad de formación del complejo enzima-sustrato. Va a estar dada, velocidad de formación, lo que hemos hablado de la ley de la velocidad, chicos, va a estar dada por K1 por concentración de los reactivos, que sería esto. Y velocidad de desaparición o descomposición, diríamos, del complejo enzima-sustrato va a ser en este sentido y en este sentido. Entonces será velocidad de desaparición, estará dado por K-1 por concentración del complejo enzima-sustrato, que es como reactivo. O estará dado por K2
por concentración del complejo enzima-sustrato. En el equilibrio, lo que sucede es que la velocidad de formación va a ser igual a la velocidad de desaparición. Cuando llegamos a la velocidad máxima, la velocidad de formación es igual a la velocidad de desaparición. Por ejemplo, si ustedes tienen un turril y tienen un grifo ahí abajo, y ingresa agua y se abre el grifo, si la velocidad de ingreso del agua al turril es igual a la velocidad de salida, el volumen se mantiene constante, está en un estado estacionario, más o menos algo así. La velocidad de formación es igual a la velocidad de desaparición. Y aquí comienza todita la deducción. Esto que han establecido Michaelis-Menten, comenzó la deducción algebraica de la ecuación, que no vamos a hacer esa deducción, llegando a esta ecuación, a la ecuación de Michaelis-Menten, que dice que la velocidad de formación de un producto es igual a la velocidad máxima por concentración de sustrato sobre Km más concentración de sustrato, que es Km. Ahí pongan, sáquenle una flechita. Km se denomina también constante de Michaelis. Bueno, constante de Michaelis y Menten, ¿no? Como ambos empiezan con M, pues no hubo problema. Km, constante de Michaelis y Menten, pero más se dice constante de Michaelis. Km es la constante de Michaelis, que en realidad en la deducción, chicos, es la relación de estos tres Ks, de estas tres constantes. Pero Km es la constante de Michaelis. Esta ecuación corresponde a una hipérbola, y esta hipérbola corresponde a esta ecuación. Es decir, que podríamos medir la velocidad inicial haciendo variar la concentración de sustrato, pero manteniendo constante la concentración de enzima. ¿Cómo podemos verificar, a su vez, que nos va a ayudar a entender mejor estos conceptos? Verificación de la ecuación con el comportamiento cinético. Vamos a ver en 3 pasos. Por ejemplo, cuando la saturación de la enzima es al 50%, ¿qué quiero decir primero? Cuando estamos en la velocidad máxima aquí, chicos, escriban ahí. Aquí en esta zona, la enzima está 100% saturada. Toda esta zona, la enzima está 100% saturada con sustrato, ¿no? Pero cuando estamos aquí, esta es la velocidad máxima, ¿no? Por eso, velocidad máxima. La mitad de esta velocidad máxima va a corresponder, si extrapolamos o intrapolamos en el gráfico y bajamos, va a corresponder a una concentración de sustrato. Entonces, cuando estamos a mitad de la saturación, la velocidad corresponde a una mitad de la velocidad máxima. Veamos eso. Si esta es la ecuación de Michaelis-Menten, si decimos que la velocidad va a estar a mitad de la velocidad máxima, reemplazamos VO por mitad de la velocidad máxima, subimos este denominador y bajamos esto acá, ¿no, chicos? Álgebra. Esto se va, velocidad máxima se va y me queda 2 por S. S pasa con signo negativo y entonces tendré que la Km es igual a 2S menos S, es decir, igual a S. ¿Qué significa esto? Que la Km, o constante de Michaelis, es una concentración de sustrato. Pero no cualquier concentración de sustrato. Es una concentración de sustrato que nos permite alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Fíjense, esta es la Km. Esta concentración de sustrato, Km es una concentración de sustrato. ¿De dónde has sacado esto? Pues de aquí, de la ecuación, que Km corresponde a una concentración de sustrato necesario para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Y se transforma Km en un parámetro cinético sumamente importante de una enzima. Seguimos comprobando. Si la concentración de sustrato es muy baja, estaríamos por aquí, al inicio del gráfico. Esto es que la parte de la ecuación, en la ecuación Km más S, la S es casi despreciable, muy poquitito. Cuando S es muy despreciable, muy poquitito, que vemos que la velocidad inicial es directamente proporcional a la concentración de sustrato. Además, el gráfico nos dice eso, la ecuación nos dice eso. Otra consideración, si la concentración de sustrato es muy elevada, ahora estamos por acá, si concentración de sustrato es muy, si concentración de sustrato es muy elevada,
O sea, si consideramos que en el denominador que S, si S es muy elevado, S es mucho mayor que Km, porque Km estaría a esta altura, ¿no? Entonces Km se vuelve despreciable. Y despejamos o anulamos sustratos en las dos, en el numerador y denominador, y tenemos que la velocidad es igual a la velocidad máxima. Es decir, que a elevadas concentraciones de sustrato, la velocidad, llegamos a la velocidad máxima y se vuelve independiente de la concentración de sustrato, desaparece sustrato de la ecuación. Si queremos nuevamente demostrar que Km es una concentración de sustrato, sustituimos sustrato por Km. Sustituimos acá, Km, 2Km, se vuelve la mitad de la velocidad máxima. Es decir, que sustrato que es una concentración, que Km, una concentración de sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. ¿Y cómo cuantificamos estos parámetros, Km y velocidad máxima? Km y velocidad máxima son constantes cinéticas que reflejan la acción de una enzima, así como, por ejemplo, los líquidos tienen punto de ebullición, los sólidos puntos de fusión, pues las enzimas tienen sus constantes, la Km y la velocidad máxima. Y se obtiene experimentalmente por análisis cinéticos. Por ejemplo, ¿cómo más o menos se mide? Tenemos concentración de sustrato que varía y concentración de enzima constante. Para que no sea tan abstracto, vamos a usar como ejemplo la fosfatasa ácida, una enzima que cataliza esta reacción. El sustrato es el paranitrofenil. Paranitro, fíjense, está en posición para, ¿no? Paranitrofenil. Esta fosfatasa ácida es una enzima, es una hidrolasa que va a hidrolizar por acción del agua este enlace. Pongan en sus diapositivas así. Esto también vamos a ver en prácticas, chicos. Este enlace se hidroliza y nos da como producto paranitrofenol. Hemos dicho, ¿verdad?, que la velocidad de reacción podemos medir por aparición de producto o por desaparición de reactivo. En este caso vamos a hacer por aparición de producto porque el paranitrofenol absorbe muy bien a 405 nanómetros. Podemos medir la absorbancia de este compuesto a 405 nanómetros. Entonces, ¿qué se hace? Medimos la velocidad, es decir, a la absorbancia en función del tiempo, a 405 nanómetros. Cada minuto medimos la velocidad. Esto, chicos, vamos a ver más en prácticas. Entonces, disponemos de varios tubos en los que vamos a tener, en el primer tubo, 0,5 milimoles de sustrato, la enzima es constante. 0,5 milimoles de sustrato en el primer tubo. Y enzima constante, digamos 10 milimoles, por decir. El tubo 2 va a tener 0,75 y así. Entonces empezamos con el tubo 1. Todos tienen la misma cantidad de enzima constante. Al primer tubo le añadimos 0,5 milimoles de sustrato. En un cronómetro. Un minuto después medimos la absorbancia a 405 nanómetros. 8 minutos después leemos la absorbancia. 8 minutos después leemos la absorbancia. Por ejemplo, hubiéramos leído 0,15 de absorbancia, luego 0,22, luego 0,30. Sacamos la diferencia, delta, por eso se llama delta absorbancia, y nos da 0,075. Es decir, la velocidad es igual a delta absorbancia por minuto, 0,075. Repetimos lo mismo con el segundo tubo, pero al segundo tubo le ponemos 0,75. Un minuto después leo la absorbancia. Leo la absorbancia un minuto después, 8 minutos después, 8 minutos después, y calculando me da 0,090. Repito, esto vamos a hacer en práctica. Y así con todos los tubos. Y obtenemos este conjunto de datos. Entonces tenemos dos variables, la concentración de sustrato y la velocidad inicial. Entonces vamos a graficar velocidad inicial en función de la concentración de sustrato. Y vamos a obtener esta hipérbola. Entonces, si graficamos esto, obtenemos esta hipérbola. Ahora interpretamos la hipérbola. Dada esta hipérbola, esta es la velocidad máxima, porque ya no aumenta más. Y la mitad de la velocidad máxima, intrapolando al gráfico y bajando a las abscisas, es la Km. Pero ¿cuánto vale?
Ya sé que es la velocidad máxima, ya sé que es la KM, pero ¿qué valores tiene? Pues los vamos a obtener a partir de esto, ¿no? Primero aquí, velocidad máxima, ¿cómo voy a saber? Calculo la velocidad máxima, extrapolo al eje de las ordenadas y más o menos me da por 0,24. Esto se supone que está con números, ¿no? Me da una velocidad máxima de 0,23 de absorbancia por minuto. Y si calculo la mitad y choco con esto y bajo, como aquí tengo sustrato en números, tendré también un valor de km. Pero en la ecuación, digo, en el gráfico de hiperbólico, de la hipérbola, diré, perdón, de Michaelis-Menten, habría una incertidumbre, porque como esto es un valor asintótico, ¿recuerdan lo que es asintótico? Un punto asintótico es un valor asintótico, es aquel al que se tiende, pero no se alcanza. Entonces, como es asintótico, podríamos decir esto aquí, otro dirían un poquito más arriba, otro un poquito más abajo, entonces hay una incertidumbre. Y ahí surgen estos bioquímicos, Leineuhaber y Burke, que hicieron un arreglo u ordenamiento algebraico en la ecuación de Michaelis-Menten, que se está sacando los inversos. Ustedes intentan hacer, sacando inverso de BO sobre inverso de cada uno de estos, no es nada complicado, es álgebra nada más, chicos, se obtiene esta ecuación. La ecuación de Leineuhaber-Burke, que es inverso de BO sobre Km sobre velocidad máxima por un inverso de sustrato más inverso de velocidad máxima. Si se fijan ustedes, esto corresponde a la ecuación de una línea recta, porque inverso de BO sería las ordenadas Y, Km, velocidad máxima, sería la pendiente, inverso de sustrato serían las abscisas, e inverso de velocidad máxima es B, y B, recuerdan, es la ordenada al origen o el intersecto con Y. Entonces, Leineuhaber-Burke han transformado la ecuación de Michaelis-Menten en la ecuación de una línea recta, ya no una hipérbola. Entonces, las coordenadas serán Y va a ser inverso de velocidad y X será inverso de concentración de sustrato. Entonces, inverso de velocidad en las ordenadas e inverso de sustrato en las abscisas. ¿Y qué se hace? Se usa la misma tabla, los mismos datos, solo que en este caso sacamos el inverso del sustrato, el inverso de 0,5 es 2, el inverso de la velocidad, el inverso de 0,075 es 13, y así se calcula de toditos. Repito, esto vamos a hacer en la práctica. Entonces vamos a graficar este punto y este punto. Y entonces en un papel milimetrado se va graficando con esta concentración de sustrato 2, como me da la velocidad inicial. Con 1,3, porque iríamos de este lado, ¿no? Con 1,3, ¿cuánto me da? Con esto, ¿cuánto me da? Con esto, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da? Y entonces acudimos otra vez a la ecuación de Leineuhaber-Burke, que dice, el inverso de BO, perdón, ¿qué queremos saber? La Km y la velocidad máxima. ¿Dónde está la Km? La Km está aquí. Km sobre velocidad máxima corresponde a la pendiente. Y la velocidad máxima está en el intersecto con Y. Entonces, para saber velocidad máxima, ¿qué hago? Tengo el gráfico, porque no voy a empezar de cero, ¿no? Empieza de por acá más o menos. Tengo el gráfico, perdón, y lo intersecto con Y. Este punto me da más o menos 4, ¿no? 4. Entonces, inverso de velocidad máxima es 4, y el inverso de 4 es 0,25. La velocidad máxima es 0,25. ¿Cómo calculo la Km? ¿Dónde está la Km? La Km está dado con esto, la pendiente. La pendiente es Km sobre velocidad máxima. Despejo Km y tengo pendiente por velocidad máxima. La velocidad máxima ya la conozco. Entonces calculo la pendiente. Ustedes saben que la pendiente se calcula, ¿verdad? Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, o podemos acudir a los datos. En este caso, Y2 va a ser esto, menos Y1, fíjense en mi cursor, y esto será X2, ¿no? Menos X1. Entonces, la pendiente estará dada aquí, 5.2 menos 4.7, dividido entre 0.25 menos 0.16. Resolviendo esto me da 4.8. La pendiente es 4.8. Reemplazo en esto que la Km es igual a M por velocidad máxima, y la velocidad máxima sé que es 0.25, resulta que la Km es 1.22. Ya conozco los valores.
La velocidad máxima entonces es de 0,25 de absorbancia de producto por minuto y la Km es 1,22 milimoles. ¿Qué quiere decir esto? Que con 1,22 milimoles de sustrato yo puedo alcanzar la mitad de la eficiencia, la mitad de la velocidad máxima. Estos cálculos y esto vamos a hacer en práctica, chicos. Yo no voy a pedirles en el examen estos cálculos, pero sí ciertas definiciones relacionadas con esto, ¿no? Ni voy a pedirles que me despejen esto, ni eso en práctica sí vamos a hacer y sí va a entrar a un examen en práctica. El otro método es de Eadie-Hofstee, que no vamos a ver, chicos. Con que ustedes me interpreten bien Michaelis-Menten y Laine-Waterburg, estamos bien. Tanto cálculo, ¿verdad? De Km, la velocidad máxima, que la ecuación de Laine-Waterburg. ¿Por qué es importante? Importancia de velocidad máxima y Km. Los valores de Km y velocidad máxima son constantes cinéticas. Toda enzima con su sustrato dado tiene que tener su Km y su velocidad máxima. Son sus constantes cinéticas. ¿Pero qué significa cada una? La velocidad máxima, ¿qué es esto de la velocidad máxima? Hemos visto en el gráfico, claro, es la máxima velocidad a la cual alcanza. ¿Pero qué expresa? La velocidad máxima es una expresión de la eficiencia de operación de cierta enzima. Es decir, cuántos moles de sustrato pueden ser convertidos por mol de enzima por unidad de tiempo. Esa es la velocidad máxima, la eficiencia. Cuánto de sustrato es capaz de transformar esa enzima, ¿no? Por mol o por molécula, podemos decir, por unidad de tiempo. Cuanto más sustrato pueda transformar por unidad de tiempo, la velocidad es mayor. Entonces, esa enzima es más eficiente. Expresa la eficiencia, subrayen. Podríamos decir así que la velocidad máxima es, expresando esto que está en palabras, en una ecuación, cuántos o delta moles, cuántos moles de sustrato son transformados por mol de enzima por unidad de tiempo. Así, hay una definición importante relacionada con la velocidad máxima. La velocidad máxima nos revela el número de recambio de una enzima. En inglés es turnover number. En español nomás se mantiene esto, tienen que saber qué es el turnover number, es el número de recambio. La velocidad máxima nos revela ese número de recambio cuando conocemos cuánto de enzima está presente, porque la velocidad máxima depende de la concentración de enzima. Una de las deducciones está eso. La velocidad máxima depende de la concentración de la enzima. Y no entro en esto porque no hemos deducido. El número de recambio también se llama actividad molecular. Es decir, a ver, repito, la velocidad máxima nos revela el número de recambio, también llamado actividad molecular. ¿Qué es esto del número de recambio? A ver, para entender mejor. Si esta es la enzima, mi mano es la enzima, y este es el sitio activo. Entonces, y este es el sustrato. Entonces, ya hemos dicho, ¿verdad? Que la enzima lo que hace, si está el sustrato así, la enzima va, le busca para que el choque sea efectivo y para que entre. Entonces, imaginen que entra azul y sale rojo, imaginen, chicos, ¿ya? Entra el sustrato, se forma el complejo enzima-sustrato y luego sale el producto y la enzima se regenera. Si hay más sustrato, entra otro sustrato y la enzima se transforma en productos y la enzima se regenera. Ese es el número de recambio. Ahora, si digamos una enzima dada A, una enzima A cualquiera, agarra el sustrato y lo transforma en producto. Digamos a esta velocidad, escúchenme la velocidad de narración. Entra sustrato, sale producto. Entra sustrato, sale producto. Otra enzima, B. Entra sustrato, sale producto. Entra sustrato, sale producto. Entra sustrato, sale producto. Obviamente la segunda enzima es más veloz. La segunda enzima tiene mayor número de recambio, que entra y sale, entra y sale. A eso se refiere con el número de recambio o actividad molecular. Entonces, actividad molecular. Actividad molecular o número de recambio
Generalmente para todos los sustratos fisiológicos está entre 1 a 10 a la 4 por segundo. Fíjense qué velocidad, ¿no? Otras expresiones relacionadas con la velocidad máxima son la actividad enzimática. Unidad enzimática, o sea, relacionadas con la actividad enzimática, perdón, son la unidad enzimática y actividad enzimática. Estas son definiciones, chicos. Una unidad enzimática es la cantidad de enzima necesaria para transformar en producto un micromol de sustrato por minuto. Esa es una unidad enzimática. ¿Cuánto de enzima es necesario para transformar un micromol de sustrato por minuto? Y luego esto que no es tan trascendente, chicos, es más para investigación. Bueno, eso en cuanto a la KM y la velocidad máxima. Pero las enzimas no olvidemos que son proteínas. Si son proteínas, son muy sensibles. Por tanto, hay aspectos físico-químicos que van a afectar la velocidad de una reacción enzimática. Entre esos aspectos importantísimos están el pH. Repito, recuerden que una enzima es una proteína. Y en el interior en el interior de la enzima, bueno, en una parte está el sitio activo. Y en el sitio activo, recuerdan, están los R catalíticos, los grupos R. Si cambia el pH, va a cambiar. Por ejemplo, si uno de los grupos R o algunos de los grupos R tenían carga negativa, y eso es importante para que se une el sustrato, pues al cambiar la carga negativa, cambiará el sustrato. Cambiará el sitio activo. Y eso va a alterar la velocidad de reacción. Por ese motivo, existe un pH llamado pH óptimo. Toda enzima tiene un pH óptimo. Por debajo, la velocidad es baja. Llegamos al pH óptimo y la velocidad es la mejor. Si le subimos más pH, o sea, muy alcalino, empieza a degradarse la enzima y por lo tanto la velocidad baja. Recuerden que es proteína y se puede desnaturalizar. Lo mismo con la temperatura. Toda enzima tiene una temperatura óptima. A medida que aumenta la temperatura, por lo general porque aumenta la energía cinética, puede aumentar la actividad, hasta un momento dado en el que la velocidad es la mejor. Pero si la aumentamos más o calentamos más, la enzima puede empezar a desnaturalizarse y la actividad decae. Por esa razón existe también una temperatura óptima. O sea, toda enzima tiene un pH óptimo y una temperatura óptima. Eso en cuanto a la velocidad máxima. Entonces, la velocidad máxima nos mide el número de recambio, es decir, la eficiencia de acción de una enzima. Nos dice cuánto de sustrato se transforma en producto por mol de enzima por unidad de tiempo. ¿Y qué es la KM? ¿Por qué es importante la KM? La KM es importantísima. El valor de KM de una enzima depende de cada sustrato. Es decir, cada enzima para un sustrato determinado tiene su valor de KM. Y obviamente influye el pH y la temperatura, ¿no? Hemos dicho que la definición de KM, ¿cuál es? Es una concentración de sustrato necesario para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Entonces, si una enzima tiene un KM pequeño, quiere decir que va a lograr eficiencia catalítica a bajas concentraciones de sustrato. Es decir, si una enzima tiene un KM pequeño, quiere decir que necesita poquito sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Entonces, por ese motivo, la KM está relacionada con la especificidad de acción de una enzima. Por eso es tan importante. Cuando se dice que una enzima tiene más afinidad o especificidad por un sustrato, cuando la KM para ese sustrato es bajita. Cuanto mayor sea la KM, necesita más concentración de sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Y fíjense que en sistemas biológicos, chicos, se ya habla siempre de la mitad, del 50%. ¿Recuerdan el P50? En el caso de las proteínas que se unen al ligando, pues siempre hablamos de la mitad, Entonces, sirve para evaluar, la KM sirve para evaluar la especificidad de acción de un sustrato. Por ejemplo, un ejemplo, hay una enzima importantísima que ustedes la van a nombrar cuando vean la glicólisis. Es el inicio de la glicólisis en bioquímica 2. La hexocinasa es una enzima que fosforila a los monosacáridos y que puede actuar tanto sobre la glucosa como sobre la fructosa. Pero la KM de la glucosa es diferente al de la fructosa frente a la hexocinasa. Así, la KM de la glucosa frente a la hexocinasa es de 8 por 10 a la menos 6 milimolar.
En cambio, la km de la fructosa es de 8 por 10 a la menos 3 milimolar. Obviamente, chicos, esto es una concentración más baja, ¿no? Entonces, ¿por cuál de los dos tiene mayor afinidad la hexocinasa? Pues por la que tenga la km más baja. Entonces, si le enfrentamos a la hexocinasa frente a la glucosa y a la fructosa, va a preferir reaccionar con la glucosa, porque con la glucosa su km es más bajo. Se necesita menos concentración de glucosa para alcanzar la mitad de la velocidad máxima de la hexocinasa. Y por eso en la glicólisis empieza con glucosa y no con fructosa. Bueno, entonces esas son la importancia de estos dos parámetros cinéticos, la km y la velocidad máxima. ¿Alguna pregunta, chicos? Con esto hemos terminado. El examen es hasta acá. Y para que no se me preocupen, chiquitos, esto no entra al examen. No voy a darles cálculos ni que me hagan un gráfico. Eso sí va a entrar en los exámenes en prácticas. En teoría no, porque no estoy haciendo ejercicios, no sería correcto. Pero sí vamos a hacer en práctica. Pero aquí lo que quiero que sepan es las definiciones, porque estamos en teoría, que es la km, que es la velocidad máxima, qué importancia tienen cada uno de estos. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, quedamos ahí, chicos. ¿Qué les iba a decir? Algo más. Para el parcial, chicos, como quiera que dieron el primer parcial han dado hasta una parte de lípidos. El examen del segundo parcial es desde introducción al estudio de las biomembranas, ¿no? Del capítulo de lípidos. Desde introducción al estudio de las biomembranas, luego está aminoácidos y péptidos, proteínas 1, proteínas 2 dinámica de las proteínas, y luego está enzimología. Ese es el contenido para el examen, segundo examen, parcial de lunes. Como les había indicado también en el chat, eso voy a colocar en el chat para que quede claro para todos, por si porque no todos han asistido. Entonces, algo más. Les había dicho que el sábado les voy a entregar un cuestionario. ¿Por qué no hoy ni ayer no ha sido? Porque quiero que estudien, no que se basen solo en un cuestionario. El cuestionario tiene como objetivo que repasen lo que han ido estudiando y que refuercen un poco más, digamos, de lo más relevante, porque sé que hay harta información. Entonces, el sábado les voy a dar ese cuestionario para que repasen. No quiero decir que eso va a ser solo eso el examen, chicos, pero es una ayuda para ustedes, para que refuercen ese contenido. Eso les voy a pasar el sábado. Si no hay ninguna pregunta, chicos, voy a dejar de presentar. Listo, estudien, chicos, tiene mañana y pasado 2 feriados. Sé que tienen parásito el viernes. Entonces, pero, digamos, organicen su tiempo, chicos. Por ejemplo, mañana pueden estudiar bioquímica, porque solo tienen sábado y domingo para bioquímica. Bueno, viernes en la tarde, creo, ¿no? Y sábado y domingo. Pero han tenido que estar estudiando, obviamente, en el receso, ¿no? Por eso les han puesto un poco estrecho. Estudien mañana bioquímica en la tarde y al día siguiente le echan duro a parásito. Apenas acaban parásito el martes, descansan un ratito, chicos, y empiecen con bioquímica. Y sábado más, luego les doy el cuestionario, refuercen y así les va a ir bien. Pónganse las pilas, chicos. Bueno, si no hay preguntas, chicos, que tengan buen feriado, sobre todo estudiando, chicos, y habrá tiempo para distracción. Estudien, por favor, quiero buenas notas en mi materia, bueno, y en todas, ¿no? Pero hablo por la mía. Hasta luego, chicos.